Aristóteles, el arquitecto del pensamiento occidental que trazó los fundamentos de la razón, la ciencia y la ética. Aristóteles nació en el año 384 a.C. En Estagira, una pequeña ciudad de la península calcídica integrada entonces en la órbita del reino de Macedonia. Provenía de una familia ligada a la medicina. Su padre, Nicómaco, era médico de la corte macedonia, un hombre formado en la tradición hipocrática que interpretaba el cuerpo como un universo en equilibrio. Su madre, Fanecis, pertenecía a un linaje acomodado que valoraba la educación y la vida intelectual. Desde temprana edad, Aristóteles convivió con el lenguaje técnico de la medicina, la observación minuciosa de la naturaleza y la idea de que el conocimiento debía derivar de la experiencia. Aquel niño curioso, rodeado de hierbas, instrumentos médicos y relatos sobre la fisiología humana, empezó a intuir que la realidad albergaba un orden cuya comprensión exigía rigor, método y un amor incondicional por la verdad. Tras la muerte de sus padres, Aristóteles fue enviado a Atenas a los 17 años para continuar su formación. Ingresó en la Academia de Platón, centro vibrante de discusión filosófica donde se formaban las mentes más brillantes del mundo griego. Allí permaneció 2 décadas, consolidando una relación intensa, compleja y a veces contradictoria con su maestro. Admiraba la grandeza de Platón, su capacidad especulativa y su convicción de que las ideas constituían la verdadera realidad. Sin embargo, Aristóteles comenzó a desconfiar de las soluciones puramente ideales. Creía que el conocimiento debía partir de la observación, del análisis detallado de los seres concretos y de la búsqueda de causas que explicaran sus cambios y propiedades. La semilla de un pensamiento original, más empirista, más clasificador, más atento a la variedad del mundo, germinó en esos años de estudio incansable. A la muerte de Platón, Aristóteles abandonó Atenas y viajó por diversas regiones del Mediterráneo. Vivió en Assos y Mitilene, donde entró en contacto con biólogos, naturalistas y pensadores locales. Ese periodo fue decisivo para desarrollar su método científico, diseccionó animales, comparó estructuras biológicas, clasificó especies, analizó comportamientos y estableció patrones que ningún filósofo antes había sistematizado. La biología aristotélica, fruto de años de trabajo paciente e investigación empírica, se convirtió en uno de los pilares de su pensamiento. En el 343 a.C., Aristóteles recibió una invitación que marcaría un giro inesperado en su vida. Filipo II de Macedonia lo convocó para educar a su hijo Alejandro, quien años después sería conocido como Alejandro Magno. Durante varios años, Aristóteles enseñó al joven príncipe poesía, ética, política, filosofía, retórica y ciencias naturales. Su influencia no solo modeló la formación intelectual del futuro conquistador, sino que lo expuso a la complejidad del poder, la diplomacia y la administración del Estado. Para Aristóteles, la experiencia en la corte fue un laboratorio político que más tarde nutriría sus reflexiones sobre la naturaleza del gobierno, el equilibrio entre clases sociales y la importancia de la ley. Tras el ascenso de Alejandro al trono, Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo. A diferencia de la Academia Platónica, el Liceo se convirtió en un centro de investigación multidisciplinaria donde filósofos, científicos y estudiantes recorrían los jardines discutiendo problemas lógicos, realizando observaciones botánicas, recopilando constituciones de ciudades-estado, analizando tragedias y comparando sistemas políticos. Aristóteles instauró un método pedagógico basado en la investigación colectiva, el debate constante y la clasificación sistemática del conocimiento. Su obra se expandió enormemente, escribió sobre lógica, metafísica, ética, política, poética, biología, psicología, física, retórica y astronomía. En la metafísica, Aristóteles exploró las causas primeras del ser y propuso la existencia de un motor inmóvil, principio supremo del movimiento y la perfección. En la ética a Nicómaco, formuló la teoría de la virtud como hábito orientado al justo medio, una reflexión que situaba la felicidad como meta de una vida racional y equilibrada. En la política, describió formas de gobierno, analizó sus vicios y defendió la importancia de la comunidad como ámbito de realización humana. En su poética, examinó la tragedia, introduciendo conceptos como catarsis, mímesis y estructura dramática. Su contribución a la lógica, organizada en el Organon, estableció reglas para el razonamiento deductivo que dominaron el pensamiento occidental durante siglos. La profundidad de su obra no se limitaba a la teoría. Aristóteles era un observador incansable, convencido de que el mundo podía ser comprendido mediante la búsqueda de causas, la comparación de fenómenos y el uso disciplinado de la razón. Su método,
Aunque imperfecto en algunos aspectos desde la perspectiva moderna, sentó las bases de la ciencia empírica, introduciendo la idea de que el conocimiento debe fundarse en la experiencia sistematizada y en la inferencia lógica. Sin embargo, la vida del filósofo no estuvo exenta de tensiones. Tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., resurgió en Atenas un fuerte sentimiento antimacedonio. Aristóteles, vinculado a la corte por su pasado y por su influencia política indirecta, fue acusado de impiedad, el mismo cargo que siglos antes había condenado a Sócrates. Para evitar la persecución, huyó a Calcis, en la isla de Eubea, declarando que no permitiría que los atenienses pecaran dos veces contra la filosofía. Este gesto, impregnado de tristeza y dignidad, mostraba su convicción de que la filosofía debía sobrevivir incluso a la intolerancia de su tiempo. En Calcis, acompañado por su familia y un pequeño círculo de discípulos, Aristóteles pasó sus últimos meses revisando manuscritos, corrigiendo textos y reflexionando sobre la fragilidad humana. Su salud, afectada por problemas digestivos y por años de trabajo incesante, se deterioró rápidamente. Murió en el 322 a.C., dejando atrás una obra inmensa cuya transmisión posterior sería accidentada. Muchos de sus escritos se perdieron, otros permanecieron ocultos durante siglos y reaparecieron más tarde, moldeando la historia intelectual de Occidente. El legado de Aristóteles es colosal. Su pensamiento definió la lógica hasta la Edad Moderna, nutrió la teología medieval, influyó en la ciencia renacentista y estableció categorías conceptuales que aún estructuran nuestro razonamiento. La distinción entre forma y materia, acto y potencia, causa y efecto, virtud y hábito, ciudadanía y comunidad política, todos estos conceptos siguen vivos en innumerables disciplinas. Más allá de doctrinas o escuelas, Aristóteles construyó un modo de pensar basado en la observación rigurosa, la argumentación cuidadosa y la convicción de que el mundo es comprensible para la razón humana. Hoy, su nombre permanece como símbolo universal del análisis filosófico y científico. En cada laboratorio, en cada discusión ética, en cada debate político y en cada reflexión sobre el arte resuenan huellas de su obra. Aristóteles enseñó que entender la realidad implica mirar con paciencia, separar lo esencial de lo accidental y perseguir la sabiduría con humildad y tenacidad. En esa búsqueda incesante de orden, causa y sentido, profunda, valiente y siempre crítica, reside su grandeza. Y en su empeño por comprender el universo entero desde la experiencia concreta y la razón clara, Aristóteles se convirtió en uno de los grandes arquitectos del pensamiento humano, un explorador de la verdad que abrió caminos que aún seguimos recorriendo.